La guerra en Grace había sido brutal, un conflicto de desgaste entre dos potencias interestelares que dejó al antes exuberante planeta en un páramo de cráteres, cenizas y metal retorcido. El suelo estaba sembrado de detritos de batalla, armaduras destrozadas, restos humeantes y los cuerpos de soldados humanos y alienígenas que habían luchado y muerto por el control de este mundo estratégico. El aire estaba cargado con el acre olor de la vegetación quemada y el ozono, los restos de armas de energía que habían quemado la tierra. En medio de la desolación, una figura yacía inmóvil, casi oculta debajo de los restos retorcidos de un buque de guerra derribado. Era Rokar, un Garm, un Varg genéticamente diseñado por los Zarnak, una especie alienígena conocida por su brutal eficiencia en la guerra. Rar había sido criado para el combate, su enorme cuerpo parecido al de un lobo estaba cubierto de gruesas escamas parecidas a una armadura y sus poderosas mandíbulas capaces de atravesar el acero, pero ahora yacía herido y olvidado. Abandonado por los mismos soldados que había sido entrenado para proteger su flanco izquierdo, se abrió una herida profunda que goteaba sangre viscosa oscura que manchaba el suelo debajo de su respiración era dificultosa cada subida y bajada de su pecho un esfuerzo doloroso los ojos una vez brillantes de rugido que habían brillado con feroz determinación en el calor de la batalla ahora estaban opacos y vidriosos con la neblina de la muerte inminente los Zarnak se habían retirado dejando a sus heridos atrás en su prisa por escapar del avance humano implacable para ellos un Garm herido era una responsabilidad un recurso que ya no valía la pena preservar Rokar era solo otra víctima de la guerra descartada como chatarra en los campos de exterminio de Garis el sargento Max Sarland un médico de combate humano se movía con cautela por el campo de batalla sus pasos. Amortiguados por la gruesa capa de ceniza que cubría el suelo su trabajo era buscar sobrevivientes aquellos que aún pudieran aferrarse a la vida en medio de la devastación era una tarea sombría, pero a la que estaba acostumbrado después de años de servicio en el conflicto galáctico. El escáner de Max emitió un pitido intermitente guiándolo a través de las ruinas del campo de batalla. El paisaje estaba inquietantemente silencioso, salvo por el crepitar ocasional de un pequeño incendio o el estruendo distante de los escombros que se derrumbaban. Max ya había encontrado varios soldados heridos y había dirigido las unidades médicas a sus ubicaciones, pero ahora, mientras se acercaba a los restos de la nave de guerra Zarnak, su escáner detectó algo diferente, algo más grande. La curiosidad se apoderó de Max. Se acercó con cautela al retorcido Hulk de metal con su blaster desenvainado por si acaso. Cuando dobló la esquina de los escombros, se congeló en el sitio frente a él. Allí, parcialmente oculto por los escombros, estaba Rar. El cuerpo masivo del G estaba enroscado sobre sí mismo. Sus costados se agitaban con respiraciones superficiales. Incluso en su estado debilitado, la criatura era una vista imponente. El primer instinto de Max fue retroceder. Había escuchado historias de los Garm sobre cómo podían partir a un hombre por la mitad con un solo mordisco de le. Cómo eran temidos en toda la galaxia como las bestias de guerra definitivas, pero cuando miró más de cerca vio algo en los ojos de Rour que lo hizo detenerse. No había malicia, ni agresión, solo dolor y una profunda tristeza. Bajando su blaster, Max se acercó lentamente a la criatura herida. Tranquilo, murmuró su voz suave y firme. No voy a lastimarte. Las orejas de Rour se crisparon ante el sonido de la voz de Max y dejó escapar un pe bajo. Fue un sonido que tiró de las fibras del corazón de Max y le recordó a los perros con los que había crecido en la Tierra. La criatura que tenía ante él podría ser un producto de ingeniería alienígena, pero en este momento era solo un animal herido que necesitaba ayuda. Max se arrodilló junto a Rar, moviéndose lentamente para evitar asustarlo. La herida en el flanco del G era grave y sin atención médica inmediata no sobreviviría mucho más. Max dudó por un momento sabiendo los riesgos de tratar de ayudar a una criatura tan peligrosa, pero él no podía dejarlo morir, no cuando había una posibilidad, por mínima que fuera, de salvarlo. Agárrate, grandulón, dijo Max mientras buscaba en su mochila su botiquín. Voy a cuidar de ti mientras comenzaba a trabajar, aplicando un coagulante para frenar el sangrado y administrando analgésicos. Rar lo miró con ojos cansados. Max podía sentir los músculos de Garm tensarse bajo sus manos, pero no hubo ningún intento de morder o arremeter. Era como si Rar entendiera que este humano estaba tratando de ayudarlo después de estabilizar la condición de Rour lo mejor que pudo. Max sabía que no podía dejar atrás al Garm. Activó sus comunicadores y pidió una extracción solicitando una unidad médica especializada equipada para manejar el transporte de grandes formas de vida no humanas. Era una solicitud inusual y Max sabía que armaría las cejas, pero no le importaba.
Esta criatura merecía una oportunidad mientras esperaban la extracción. El equipo Max se quedó al lado de Rour y le habló en tonos tranquilizadores. Conocía al Garm. No pude entender sus palabras, pero el sonido de su voz parecía tener un efecto calmante. Lentamente, la respiración de Rour se estabilizó y la tensión en su cuerpo comenzó a disminuir cuando llegó la unidad médica. Max. Ayudo. El equipo cargó cuidadosamente a Rar en una camilla diseñada para animales grandes mientras despegaban del campo de batalla. Max miró al Garm herido y una sensación de determinación se apoderó de él. No tenía idea de qué sucedería a continuación, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Rar había sido abandonado para morir en el campo de batalla, pero Max lo había encontrado. En lo que a él respectaba, eso significaba que Rar ahora estaba bajo su cuidado, fuera lo que fuera. Se aseguraría de que este Varg tuviera la oportunidad que merecía para sobrevivir. El transbordador médico tarareó suavemente mientras ascendía desde el campo de batalla, atravesando la atmósfera de Gis en su camino hacia la estación médica en órbita. Max se sentó junto a Rar observando al Garm de cerca, mientras el equipo médico le administraba cuidados adicionales. La respiración del Garm todavía era superficial, pero su condición se había estabilizado un poco desde que Max lo había encontrado por primera vez. La estación era un hervidero de actividad cuando el transbordador atracó con personal médico que se apresuraba a atender a los heridos traídos de la última batalla. Tan pronto como se abrieron las puertas del transbordador, un equipo de médicos y enfermeras se apresuró a llegar. A su expresión es una mezcla de curiosidad y preocupación cuando vieron al enorme alienígena Varg siendo descargado con cuidado. La doctora Amelia Vosloo, directora médica de la estación, estaba entre ellos. Había visto una buena cantidad de especies alienígenas a lo largo de su carrera, pero ARM era una rareza, especialmente uno traído para tratamiento en lugar de interrogatorio o estudio. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó su voz con una nota de profesionalismo e intriga. ARM Max respondió con tono firme. Lo dejaron atrás en el campo de batalla. Está muy mal herido, pero está estable por ahora. No podía dejarlo morir ahí afuera. La doctora Bass asintió con sus ojos agudos. Evaluando la condición de Roark, llévenlo a la Bahía 12, ordenó a su equipo. Que necesitaremos realizar un escaneo completo, estabilizar la herida y comenzar con tratamientos xenobióticos, y que alguien llame al veterinario Seno en la comunicación. Este va a ser un caso complicado. Mientras el equipo médico se llevaba a Rar en una camilla especializada, Max se quedó cerca sintiendo un instinto protector en aumento en su interior. Sabía que muchos verían a Rar como nada más que un arma peligrosa, un activo de guerra, no diferente de una pieza de maquinaria descartada, pero para Max, Rockar era un ser vivo que no había mostrado agresión. A pesar de su sufrimiento, una vez en la bahía médica, el equipo trabajó de manera rápida y eficiente. La doctora Bass supervisó la operación. Sus manos se movían con precisión practicada mientras cerraba el profundo corte en el flanco de Rour. La fisiología de la criatura era compleja, con capas de músculo y escamas similares a armaduras que requerían técnicas y herramientas especializadas durante todo el procedimiento. Rar permaneció notablemente tranquilo. Sus ojos parpadeaban ocasionalmente para abrirse para mirar a Max, quien observó desde una distancia segura. Durante los siguientes días, la recuperación de Rour comenzó. Su cuerpo respondió bien al tratamiento y el personal médico pudo tratar el envenenamiento por radiación que se había establecido a partir de los peligros persistentes del campo de batalla. La doctora Bass, inicialmente escéptica sobre el esfuerzo que se estaba poniendo en salvar a un Garm, se encontró cada vez más fascinada por la resiliencia y el creciente vínculo entre la criatura y Max. Max visitaba a Rar tan seguido como podía, llevándole comidas especialmente formuladas por el equipo médico para adaptarse a las necesidades dietéticas de Garm. Se sentaba al lado de Rour y le hablaba en voz baja y reconfortante sobre cualquier cosa, su vida en la Tierra, la guerra e incluso cosas mundanas como sus comidas favoritas o recuerdos de la infancia. Aunque Rar no podía responder con palabras, sus grandes ojos ámbar parecían asimilarlo todo, y el lento y rítmico golpe de su cola en el piso de la bahía médica se convirtió en una señal de que estaba recuperando su fuerza a medida que los días se convertían en semanas. La condición de Rockar mejoró constantemente. El alguna vez temible Varg comenzó a mostrar signos de una naturaleza más gentil y confiada. Sus heridas sanaron bajo las cuidadosas atenciones de la doctora Bass y su equipo, y su fuerza regresó, evidente en el vigor renovado con el que se movía por la bahía médica. La conexión de Max con Rar se profundizó a medida que pasaban más tiempo juntos. Lo que había comenzado como un simple cuidado y preocupación por una criatura herida se convirtió en algo. Max comenzó a entrenar a Rar no como una bestia de guerra, sino como un compañero y socio. Introdujo órdenes básicas como sentarse y quedarse quieto, usando una combinación de gestos y palabras. Rar,
con su aguda inteligencia, las captó rápidamente y pronto Max le estaba enseñando tareas más complejas, siempre alentándolo con suaves elogios y golosinas. El Dr. Bass notó el cambio en Rar. La criatura, que alguna vez fue desconfiada y cautelosa, ahora estaba tranquila y receptiva, especialmente en presencia de Max. Ha recorrido un largo camino, comentó un día al observar cómo Rar obedecía obedientemente las órdenes de Max con un nivel de concentración y disciplina que era notable para cualquier criatura, y mucho menos para una raza para la guerra. Has hecho algo extraordinario aquí, Max. Max sonrió rascándose detrás de las orejas de Roar, lo que provocó un estruendo bajo y contento del Garmi. Creo que solo necesitaba que alguien creyera en él, respondió Eun. No solo es un arma, es más que eso, se merece una oportunidad de ser algo más. El vínculo entre Max y Rar era innegable y no pasó desapercibido para el comando de la estación. La idea de que un Garm sirviera en un papel que no fuera de combate era poco convencional, pero el progreso de Roar era un testimonio de lo que se podía lograr con cuidado, paciencia y la voluntad de ver más allá de los orígenes de una criatura. Max comenzó a considerar un futuro más allá de la guerra, un futuro en el que él y Rar pudieran trabajar juntos, tal vez en misiones de búsqueda y rescate donde la fuerza y los sentidos agudos de Roar pudieran usarse para salvar vidas en lugar de quitarlas. Era una idea audaz que sabía que requeriría la aprobación de un superior, pero la idea de darle a Rar un propósito más allá del campo de batalla fue algo que alimentó la determinación de Max. Una tarde, mientras Max y Rar jugaban en una pequeña área segura fuera de la bahía médica, Max arrojó una pelota para que Rar la persiguiera. El Garm saltó tras ella con entusiasmo, sus movimientos fluidos y poderosos muy diferentes a los de la criatura herida que Max había encontrado en Garys cuando Roar regresó con la pelota, la dejó caer a los pies de Max y lo miró con una expresión que era casi expectante. Buen chico, dijo Max agachándose para erizar el pelaje de Roar. El Garm se inclinó ante el toque moviendo lentamente la cola. Max no pudo evitar sonreír en ese momento. Supo sin lugar a dudas que salvar a Rar había sido la decisión correcta. Mientras se sentaban juntos, el sol se ponía detrás de ellos. Max sintió una profunda sensación de satisfacción y propósito. La guerra aún podía estar haciendo estragos en la galaxia, pero aquí en este momento tranquilo había paz y en esa pieza se había forjado un vínculo que ni el caos de la batalla ni el prejuicio de los demás podían romper. Rar, una vez abandonado y dado por muerto, había encontrado una nueva vida, un nuevo propósito, y Max, que siempre había sido impulsado por su deber de sanar, había encontrado un compañero que había llegado a significar más para él de lo que él nunca podría haber significado. Imaginaron que juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara, no como soldado y Varg, sino como socios en una nueva misión para brindar esperanza y sanación a una galaxia desgarrada por la guerra. La transformación de Roar de un perro de guerra herido a un compañero de confianza no había pasado desapercibida para el personal de comando a bordo de la estación médica. Lo que comenzó como susurros de curiosidad pronto se convirtió en discusiones abiertas entre los altos mandos. La idea de que un Gar sirviera en un papel no combatiente era revolucionaria, pero el notable progreso de Roar y el profundo vínculo que compartía con Max lo convirtieron en una posibilidad que valía la pena explorar. Una noche, mientras Max estaba sentado con Rar en su rutina ahora familiar de compañerismo y entrenamiento, recibió un mensaje que lo convocaba a una reunión con el coronel Harris, el oficial al mando de la estación. Max sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo mientras se dirigía a la oficina del coronel, dejando a Rar descansando cómodamente en la bahía médica. El coronel Harris era un líder severo y sensato, con reputación de valorar los resultados por encima del sentimentalismo. Cuando Max entró la oficina, fue recibido por la mirada penetrante del coronel en presencia del Dr. Bass, que estaba sentado a su lado. La atmósfera era seria, pero Max pudo ver un destello de algo en los ojos del Dr. Bass, algo que parecía ánimo. Sargento Aran, el coronel Harris comenzó su voz firme y autoritaria. Me han informado sobre el Garm que rescataste y el progreso que ha logrado bajo tu cuidado. El Dr. Bass ha proporcionado informes brillantes sobre su recuperación y entrenamiento. Francamente, esta es una situación sin precedentes. Max asintió de pie firme. Sí, señor. Rar ha demostrado una adaptabilidad e inteligencia notables. Creo que puede ser un activo no solo en combate sino también en otras capacidades. El coronel Harris se reclinó en su silla, considerando las palabras de Max. El Dr. Bass me dice que ha estado trabajando en el entrenamiento de Rar para misiones de búsqueda y rescate, ¿es correcto? Sí, señor. Max confirmó que tiene un sentido del olfato y el oído excepcionales, mucho más allá de lo que nuestra tecnología puede replicar. Creo que podría ser invaluable para localizar sobrevivientes, especialmente en situaciones donde el equipo convencional podría fallar. El coronel miró a Bass, quien asintió levemente. Lo que está proponiendo es poco convencional, sargento. Los Garm están criados para la guerra, no para misiones de rescate,
pero su trabajo con Rar ha demostrado que tal vez hemos estado subestimando su potencial. Max respiró profundamente al percibir una oportunidad. Señor, Rar no es solo un arma. Ha demostrado lealtad, inteligencia y voluntad de aprender. Con la guía adecuada, podría redefinir cómo vemos a estas criaturas. En lugar de ser utilizadas únicamente para la destrucción, podrían ser socios para salvar vidas. El coronel Harris se quedó en silencio por un momento. Su expresión era ilegible, luego se inclinó hacia adelante y su mirada se fijó en la de Max. Sargento, si autorizamos esto, asumirá toda la responsabilidad por Rar. Cualquier falla, cualquier incidente recaerá sobre usted. ¿Está preparado para eso? Sin dudarlo, Max respondió, sí, señor. Creo en Rar y yo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar su valor. El coronel lo estudió por un momento más antes de finalmente asentir. Muy bien, apruebo su solicitud. Continuará entrenando a Rar bajo la guía del Dr. Bass y cuando esté listo, lo asignaremos a su primera misión de búsqueda y rescate. No necesito decirle lo que está en juego aquí, sargento, hágalo funcionar, gracias señor. Dijo Max con una mezcla de alivio y determinación que lo inundó cuando salió de la oficina. La doctora. Bass lo alcanzó con una pequeña sonrisa en sus labios. Acabas de hacer historia, Max. Dijo suavemente. Y le has dado a Rar una oportunidad que nadie más le habría dado. Max le devolvió la sonrisa sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Se lo merece y no lo defraudaré. El día de su primera misión llegó antes de lo esperado. Una nave de transporte civil se había estrellado en el remoto planeta helado de Tross y los primeros informes sugirieron que las temperaturas gélidas y el terreno inestable hacían casi imposible localizar a los sobrevivientes. Usando los protocolos de búsqueda estándar, el resto del equipo de rescate necesitaba alguien o algo que pudiera navegar por las duras condiciones y encontrar a aquellos que aún estaban vivos antes de que fuera demasiado tarde. Max y Rar fueron llamados a la acción. La decisión de desplegarlos había sido recibida con escepticismo por algunos sectores, pero la urgencia de la situación dejó poco espacio para el debate. Max sabía que esta misión era más que una prueba de sus capacidades. Era una oportunidad para demostrar a todos, incluido él mismo, que la transformación de Rour era real y que podían marcar la diferencia a medida que se acercaban a los Tross. Max revisó los detalles de la misión con Rar, quien se sentó tranquilamente a su lado en la bodega del transbordador. El planeta era conocido por su frío extremo y patrones climáticos impredecibles, con grietas profundas ocultas debajo de capas de nieve y hielo. Los restos de la nave de transporte estaban ubicados en una de las regiones más traicioneras y el reloj estaba corriendo. «Tenemos esto», dijo Max apoyando una mano en la espalda ancha de Rour. Garm se inclinó hacia el toque. Sus ojos ámbar se enfocaron y alertaron. Parecía entender la gravedad de la situación, su actitud. Tranquila pero lista, la lanzadera aterrizó en la superficie helada con una sacudida los vientos aulladores afuera haciendo que el casco gruñera. Max ajustó su equipo asegurándose de que su traje térmico estuviera sellado correctamente antes de girarse hacia Rar. «Quédate cerca, amigo, vamos a encontrarlos». La escotilla se abrió y el viento helado los golpeó como una pared. Rar fue el primero en saltar sus poderosas piernas, navegando fácilmente por la nieve mientras comenzaba a olfatear el aire buscando cualquier rastro de sobrevivientes. Max lo siguió confiando en los instintos de Rour para guiarlos. La búsqueda era agotadora, el frío era implacable y la visibilidad se limitaba a solo unos pocos pies en cualquier dirección. Max tuvo que confiar completamente en Rar siguiendo él. Garm mientras se abría paso entre los montones de nieve y los afloramientos helados de vez en cuando Rour se detenía, sus orejas temblando mientras escuchaba algún sonido que pudiera indicar un superviviente. Después de horas de búsqueda, Max estaba comenzando a temer lo peor cuando Rour de repente Max se congeló, su cabeza se giró bruscamente hacia la derecha y dejó escapar un gruñido bajo. Luego ladró una señal que habían practicado en el entrenamiento. El corazón de Max se aceleró mientras corría al lado de Rour y miraba hacia el blanco cegador. Allí, parcialmente enterrado bajo una sección colapsada del casco de la nave, había un pequeño grupo de sobrevivientes. Estaban acurrucados juntos, apenas conscientes, sus rostros pálidos y sus labios hinchados por el frío. Max no perdió tiempo en activar su comunicador para llamar al equipo de extracción mientras él y Rar comenzaban a desenterrarlos. La fuerza y la agilidad de Rour fueron invaluables y juntos lograron liberar a los sobrevivientes de los restos. Max trabajó rápidamente administrando primeros auxilios y mantas térmicas para evitar la hipotermia. Los sobrevivientes estaban débiles, pero estaban vivos gracias a los agudos sentidos de Rour y su determinación inquebrantable.
Cuando el equipo de extracción llegó y comenzó a transportar a los sobrevivientes de regreso al transbordador, Max se tomó un momento para arrodillarse junto a Rar, quien jadeaba pesadamente, pero por lo demás parecía orgulloso. «Lo hiciste», dijo Max con su voz. Llena de emoción los encontraste, lo salvaste. Rar se inclinó hacia Max moviendo su cola. Lentamente, en señal de su propia satisfacción, el vínculo entre ellos se había forjado en los fuegos de la guerra y se había probado en el agarre helado de Tross y se había mantenido fuerte juntos. Habían logrado lo que muchos pensaban imposible en el transbordador. Mientras se dirigían a casa, Max no pudo evitar sentir una profunda sensación de realización. Rar, una vez abandonado en un campo de batalla, se había convertido en un héroe por derecho propio. El viaje de G de una herramienta de guerra a un salvador de vidas fue una historia de redención y el poder de la compasión. Max sabía que este era solo el comienzo de su trabajo juntos y esperaba con ansias las muchas vidas que salvarían en el futuro. Mientras volaban a través de las estrellas, Rokar yacía junto a Max con su cabeza descansando en su regazo, contento de saber que finalmente había encontrado su lugar. Max acarició su pelaje agradecido por la asociación que habían forjado, una asociación que había convertido un arma de la guerra en un faro de esperanza. El exitoso rescate en Tross no solo salvó las vidas de los civiles, sino que envió ondas a través de las filas del ejército humano y más allá. Las noticias del papel de Rour en la misión se difundieron rápidamente y pronto circularon informes sobre el GARM, que había desafiado las expectativas y demostrado su valor como algo más que un arma de guerra. Max y Rour regresaron a la estación médica para recibir una bienvenida de héroe. La tripulación de la estación, que inicialmente se había mostrado escéptica sobre la presencia de un GARM, ahora miraba a Rour con una mezcla de admiración y respeto. El propio coronel Harris lo saludó cuando desembarcaron del transbordador. Una rara sonrisa se abrió paso a través de su expresión severa habitual. «Sargento Aran Rar», dijo el coronel asintiendo con la cabeza hacia ambos. «Han hecho algo notable. El éxito de esta misión ha abierto nuevas posibilidades sobre cómo pensamos sobre estas criaturas y sobre cómo luchamos en esta guerra». Max sintió una oleada de orgullo cuando miró a Rar, que estaba sentado tranquilamente en su ladeó la cabeza. «En alto, gracias, señor Roark, ha sido increíble. Me alegro de que pudiéramos traer a esas personas a casa». El doctor Bass, que también había venido a saludarlos, dio un paso adelante y puso una mano en la espalda de Roark. «Ambos han demostrado que hay más en el GAR de lo que nunca imaginamos. Esto podría cambiar todo». Pero incluso cuando los elogios llegaron, no todos estaban convencidos. Dentro de los escalones superiores del ejército hubo quienes vieron el éxito de Rar con sospecha en lugar de admiración. Lo vieron como una carga, una criatura criada para la guerra, cuyos instintos algún día podrían anular su entrenamiento y lealtad a medida que pasaban las semanas. Max comenzó a notar los signos sutiles de la duda que se arrastraba. Escuchó conversaciones susurradas en los pasillos, captó las miradas cautelosas de algunos de los oficiales cuando pasaban por Rar y sintió la tensión subyacente en las reuniones informativas donde se discutió el papel de Rour. Parecía que por cada persona que veía a Rar como un héroe había otra que lo veía como un héroe. Una noche, cuando Max estaba revisando los informes de la misión en sus aposentos, la doctora Bass lo visitó. Su rostro estaba marcado por la preocupación y Max se dio cuenta de que algo le pesaba en la mente. Max comenzó a sentarse frente a él. «He estado escuchando cosas. Algunos de los altos mandos se preguntan si es seguro mantener a Rar en servicio activo. Están preocupados por lo que podría pasar si pierde el control en una situación de alto estrés». Max sintió que se le apretaba un nudo en el estómago. Rugido. «Nunca ha mostrado signos de agresión desde que está conmigo. HK demostró que salvó vidas en Tross. ¿Por qué dudarían de él ahora?» La doctora Bass suspiró frotándose las sienes. «Porque tienen miedo. Max, no entienden el vínculo que formaste con él y no están seguros de que sea suficiente para anular su condicionamiento como una bestia de guerra. Se habla de reasignarlo a un centro de investigación o, peor aún, desmantelarlo por completo». Las palabras golpearon a Max como un golpe físico. La idea de perder, el hecho de que se lo llevaran o lo sacrificaran, era insoportable. Había visto de primera mano la inteligencia, la lealtad y la compasión de la que era capaz el GARM. Tratarlo como nada más que un animal peligroso sería una grave injusticia. «No pueden hacer eso», Max dijo con la voz tensa por la emoción. «Rokar no es solo un arma. HK es más que eso y aún lo ha demostrado. No podemos dejar que se lo lleven». La doctora Bass asintió con la cabeza. «Reselot, estoy de acuerdo, Max, pero vamos a tener que luchar por él. Necesitamos demostrar más allá de cualquier duda que Rar no es una amenaza, que se puede confiar en él en cualquier situación. Y vamos a tener que hacerlo pronto antes de que se tomen decisiones». Max sabía que lo que estaba diciendo era cierto,
pero la idea de tener que demostrar el valor de Rour una vez más lo llenaba de frustración y enojo. Aún así, sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que esas emociones nublaran su juicio. Necesitaba mantenerse concentrado para encontrar una manera de demostrar que Rar no era solo un socio confiable, sino un activo irreemplazable. Haré lo que sea necesario, dijo Max con determinación endureciendo su voz. Hemos llegado demasiado lejos. Para dejar que nos quiten esto, el doctor Bass puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. Y te ayudaré, Max. Encontraremos una manera de mostrarles que Rar pertenece aquí contigo en las líneas del frente, donde puede hacer una diferencia. Juntos comenzaron a planificar sus próximos pasos, sabiendo que la batalla por el futuro de Rour recién comenzaba. La oportunidad de demostrar el valor de Rour llegó antes de lo que Max o el Dr. Bass esperaban. Una llamada de socorro de un puesto de investigación avanzado en el planeta Iskor había llegado informando de una catastrófica brecha de contención de un experimento de armas biológicas que había salido mal. El puesto avanzado estaba en lo profundo del territorio enemigo, y la naturaleza del arma biológica, un organismo altamente agresivo que muta rápidamente, significaba que era poco probable que los equipos de rescate tradicionales llegaran a los científicos a tiempo. Max fue convocado a la oficina del coronel Harris, donde encontró al coronel Dr. Bass y varios oficiales de alto rango se reunieron alrededor de una pantalla hueca que mostraba la situación exacta del Iskor. La imagen parpadeó y reveló la tormenta de Ren azotó la superficie del planeta, con el puesto de avanzada apenas visible a través del polvo y los escombros que se arremolinaban. El sargento Aran, el coronel Harris, comenzó su tono serio. Tenemos una situación. El arma biológica en Escandor está fuera de control y los científicos atrapados allí solo tienen horas antes de que la contención falle por completo. Necesitamos un equipo para entrar, extraerlos y neutralizar la amenaza. Max asintió, sintiendo que la adrenalina comenzaba a bombear por sus venas. Estamos listos, señor. La mirada del coronel Harris se entrecerró. Hay algunos que creen que esta es una misión demasiado peligrosa para su compañero, pero creo que es la prueba perfecta. Si Rar puede actuar en estas condiciones, ayudará mucho a silenciar a sus críticos, pero entienda, sargento, si algo sale mal, la culpa recae directamente sobre usted. Max sintió el peso de las palabras del coronel, pero se encontró con la mirada del hombre mayor sin pestañear. Rar, y no te defraudaré. Muy bien, dijo el coronel Harris con su tono. No hay lugar a dudas. Tienes el mejor equipo que podemos ofrecer, pero el tiempo está en nuestra contra. El transbordador sale en 1 hora como máximo. Regresamos a la bahía médica, donde Rar estaba esperando. Sus ojos agudos observaban cada movimiento de Max. Max se arrodilló a su lado, sintiendo la presión de la misión que nos espera. Tenemos una difícil, Rar, dijo en voz baja, rascándose detrás de las orejas de Garm, pero sé que estás preparado. Hemos pasado por mucho juntos, y esta es nuestra oportunidad de mostrarles a todos de qué estás hecho. Rar respondió con un gruñido bajo y retumbante de reconocimiento. Su poderoso cuerpo se tensó con anticipación. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca, y Max sabía que enfrentarían lo que les deparara el futuro juntos. El viaje en transbordador a Iskor era tenso. El silencio solo se rompía con el zumbido de los motores y la actualización ocasional del piloto. Max revisó los detalles de la misión. Repasó el plan en su mente. Tendrían que abrir una brecha en el perímetro del puesto de avanzada, localizar al científico y luego encontrar una manera de neutralizar el arma biológica, todo mientras evitaban los organismos mutados que ya habían empezado a invadir las instalaciones. Cuando llegaron a Escandor, el duro entorno del planeta los recibió. Con vientos aulladores y polvo punzante, el transbordador aterrizó lo más cerca posible de The Outpost, y Max y Rar desembarcaron en la atmósfera hostil. El paisaje estaba desolado, con rocas irregulares y escombros arremolinados que dificultaban la visibilidad. Los sentidos mejorados de Rour fueron valiosos para navegar por el terreno traicionero. Su nariz los guió infaliblemente hacia la entrada del puesto de avanzada mientras se acercaban a la instalación. La verdadera extensión del daño se hizo evidente. Las paredes exteriores estaban rotas y había señales de los organismos mutados por todas partes, crecimientos extraños, pulsantes que se aferraban a las paredes y se extendían como un hongo maligno. Max activó su traje de riesgo biológico y la armadura de Rour se ajustó automáticamente para protegerlo de los contaminantes dentro de The Outpost. El aire estaba denso con él olor a descomposición y químicos. Los pasillos estaban tenuemente iluminados con luces parpadeantes, luces que proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. Rocar avanzó. Sus poderosos músculos se ondularon bajo su armadura mientras olfateaba el aire en busca de cualquier señal de los científicos. De repente, Rar se detuvo.
Su cuerpo se tensó mientras dejaba escapar un gruñido bajo. Max sabía que ese sonido era una advertencia de que no estaban solos. De las sombras emergió uno de los organismos mutados, una grotesca masa retorcida de carne y seno que alguna vez había sido una criatura viviente. Sus muchos ojos brillaban con una luz verde enfermiza y su boca llena de filas de dientes afilados se abrió. En un siseo gutural se abalanzó sobre ellos con una velocidad antinatural, pero Rar fue más rápido. Con un gruñido, Rokar cargó con sus poderosas mandíbulas y agarró el cuello de la criatura y lo desgarró con una sola sacudida salvaje. El organismo colapsó en un montón. Su cuerpo se disolvió en un charco nocivo de baba. Max no tuvo tiempo de reaccionar ante el horror de lo que estaban enfrentando. «Buen chico», murmuró antes de ellos. Siguieron avanzando más profundamente en la instalación. El sonido de voces los guió a un laboratorio reforzado donde los científicos restantes se habían atrincherado. La puerta estaba sellada, pero los agudos sentidos de Rour detectaron su presencia. Max activó sus comunicadores y se conectó con los científicos dentro, confirmando que todavía estaban vivos, pero se estaban quedando sin tiempo. El arma biológica estaba rompiendo el último protocolo de contención OLSI. Necesitaban ser extraídos de inmediato, mientras Max y Rar trabajaban para asegurar el área. Más organismos mutados comenzaron a emerger de las sombras atraídos por el ruido y el olor de presas frescas. Fue una batalla caótica desesperada, mientras Rour luchaba contra ellos con su fuerza y agilidad incomparables. Max proporcionó fuego de cobertura, su blaster cortó a cualquier criatura que se acercara demasiado. Finalmente, con la última de las criaturas derrotadas, lograron atravesar la puerta del laboratorio y extraer a los científicos, pero el peligro aún no había terminado. El campo de contención de armas biológicas estaba fallando y la única forma de evitar que se extendiera más allá del puesto de avanzada era para iniciar una explosión controlada. Max rápidamente coordinó con el piloto del transbordador y los científicos, preparando las cargas para detonar tan pronto como estuvieran despejados, pero mientras se preparaban para irse, Rar de repente se congeló, su nariz se crispó cuando captó algo que solo él podía sentir en un instante. Rar corrió por un corredor lateral ignorando los llamados de Max para que regresara. Max no tuvo más opción que seguir. Su corazón latía con fuerza mientras corría tras el Garm Rokar, que lo llevó a una pequeña habitación oculta en las profundidades del puesto de avanzada donde una figura solitaria, otro científico, apenas se aferraba a la vida inconsciente y extraviado. Por los agudos instintos del escáner original, había salvado otra vida y Max rápidamente se movió para estabilizar al científico antes de llevarlo de regreso al transbordador. Las cargas estaban preparadas y solo tenían momentos de sobra cuando abordaron el transbordador y despegaron de la superficie del planeta mientras el transbordador se elevaba hacia él. Cielo. El puesto de avanzada estalló en una explosión ardiente, el arma biológica y su mutado. Horrores consumidos en la explosión. Max se desplomó en un asiento exhausto, pero aliviado Rour se sentó a su lado, sus costados respirando por el esfuerzo pero sus ojos alerta como si estuviera listo para el siguiente desafío. Max miró a Rar con profundo respeto y gratitud. La misión había sido un éxito, pero más importante aún, Rokar había demostrado una vez más que era más que un Varg, era un héroe, un compañero y un salvador. Cuando regresaron a la estación médica el estado de ánimo era marcadamente diferente. Los escépticos guardaron silencio, sus dudas fueron sepultadas por la evidencia innegable de las acciones de Rour. El coronel Harris los recibió en el muelle de atraque, su expresión era de aprobación y respeto. Sargento Arland Rokar, el coronel dijo, su voz con un peso de finalidad, no solo has salvado vidas, has demostrado que hay más en esta asociación de lo que nadie podría haber imaginado. Las dudas sobre el lugar de Rour aquí se acabaron, te has ganado tu lugar en las líneas del frente. Max asintió con la cabeza, su corazón se hinchó de orgullo mientras miró a Rar. Gracias, señor, no lo decepcionaremos. Mientras Max y Rar se alejaban, la cabeza de Garm en alto, Max no pudo evitar sentir que habían cruzado un umbral. La batalla por la aceptación de Rour había terminado y juntos habían emergido más fuertes, listos para enfrentar lo que el futuro pudiera deparar. En ese momento, Max sabía que el vínculo que compartían era inquebrantable, forjado en el crisol de la batalla y probado en el calor del peligro. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, los enfrentarían juntos como socios y como amigos. Los días posteriores a la misión en Escandor fueron una extraña mezcla de tensión y calma. Por un lado, Max y Rar fueron aclamados como héroes. El personal de la estación, que una vez había mirado a Rar con sospecha, ahora lo saludaba con admiración. A donde quiera que fueran, fueron recibidos con gestos de respeto y palabras de gratitud. Rar, por su parte,
parecía tomarlo todo con calma. Su enorme cuerpo se movía con gracia por la estación mientras acompañaba a Max en sus rondas, pero a pesar de los elogios, había una corriente subyacente de inquietud que Max no podía sacudirse de encima. La guerra estaba lejos de terminar y él sabía que su éxito solo les había comprado un respiro temporal. Los Zarnak, una raza conocida por su crueldad y eficiencia en la batalla, no tomarían su derrota a la ligera. Max lo había visto demasiadas veces. Antes de la calma, antes de la tormenta, el breve momento de paz que llegó justo antes de que la siguiente ola de violencia se estrellara. Una noche, cuando el ciclo nocturno artificial de la estación atenuó las luces de los pasillos, Max estaba sentado en sus aposentos. Mirando por la ventana las estrellas, Rar yacía a su lado, su cabeza descansaba sobre la rodilla de Max, una presencia reconfortante en él. Silencio. Max distraídamente rascó detrás de las orejas de rugido, su mente corría con pensamientos sobre el futuro. Todavía estaba perdido en sus pensamientos cuando su comunicador pitó rompiendo el silencio. Max respondió y el rostro severo del coronel Harris apareció en la pantalla. Sargento Aaron, necesito hablar contigo, ven a mi oficina. Inmediatamente Max sintió una sacudida de adrenalina ante el tono del coronel. Sí, señor. En camino rápidamente recogió su equipo y le dio a Rar una mirada tranquilizadora. Pat, parece tenemos otra misión, amigo, veamos qué tiene el coronel para nosotros. Rar se quedó con sus grandes ojos ámbar fijos en Max con una preparación tranquila que se había convertido en su marca registrada. Juntos se dirigieron a la oficina del coronel Harris. El peso de la acción inminente pesado en el aire. Cuando llegaron, el coronel Harris ya estaba inmerso en una conversación con el doctor Bass, quien asintió con la cabeza a Max. Cuando entró el coronel no perdió tiempo en llegar al punto. Hemos interceptado inteligencia del Zarnak. El coronel Harris comenzó con voz grave. Están planeando una gran ofensiva en uno de nuestros puestos de avanzada clave en el sistema Barden. Este puesto de avanzada es crítico para nuestras líneas de suministro y recopilación de inteligencia. Si cae, podríamos perder todo el sector. Max sintió un escalofrío recorrer su columna. El sistema Barden era un eje de Lynch en la estrategia militar humana. Perderlo podría cambiar el rumbo de la guerra en el Zarnak. Favor, ¿qué necesitas que hagamos? Ojos de Sir Harris N. Flechado. Quiero que tú y Rar lideren un equipo de reconocimiento. Su misión es infiltrarse en el puesto de avanzada antes del ataque de Zarnak. Evaluar las defensas e identificar cualquier debilidad que pueda ser explotada. Una vez que hayas reunido la información, te quedarás en el lugar para ayudar en la defensa de las instalaciones. Max asintió. Su mente ya estaba corriendo a través de la logística de la misión. Entendí, señor. Estaremos listos. El coronel se inclinó hacia adelante. Su mirada era intensa. Esta misión es crítica, sargento. Todo el sistema Bardan podría depender de la información que recopiles. Necesito saber que tú y Rar están a la altura de la tarea. Max miró al coronel a los ojos sin dudarlo. No lo defraudaremos, señor. Harris asintió, satisfecho con la resolución de Max. Bien. La reunión informativa es a las 0:60 horas Z mañana. Asegúrate de estar preparado. Cuando Max y Rar salieron de la oficina, el peso de la misión recaía sobre los hombros de Max. Esta no era solo otra misión. Era un punto de inflexión en la guerra. Sabía que si ellos fallaron, las consecuencias serían nefastas no solo para ellos sino para todos. En el sistema Barden esa noche, mientras Max yacía en su litera con Rour acurrucado a sus pies, el sueño lo eludía, su mente seguía repitiendo de briefing, los riesgos de la misión y la confianza que se había depositado en el IRAR. Sabía que podían hacerlo, se habían enfrentado a cosas peores antes, pero la enormidad de la tarea todavía pesaba sobre él. Rar percibió la inquietud de Max y le dio un codazo con la nariz en la mano. Max sonrió y rascó detrás de las orejas de Rour, sintiendo una oleada de gratitud por su leal compañero. Tenemos a este amigo, susurró. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos a la mañana siguiente. The briefing. La sala estaba llena de una tensión palpable mientras Max, Rar y el resto del equipo de reconocimiento revisaban los parámetros de la misión. La sala estaba tenuemente iluminada. La única iluminación provenía de la pantalla holográfica del sistema Barden, proyectada en el centro de la sala, la superficie del planeta. El coronel Harris estaba de pie al frente de la sala con su expresión severa. Como todos saben, el puesto avanzado Barden es un activo crítico. La inteligencia sugiere que los Zarnak están planeando un ataque coordinado para eliminarlo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que no tengan éxito. Se volvió hacia Max. Sargento Arland, usted y Rar liderarán la infiltración.
Su objetivo principal es recopilar información sobre las defensas del puesto avanzado e identificar cualquier vulnerabilidad. Una vez que haya hecho eso, permanecerá en el sitio para ayudar a repeler el ataque de los Zarnak. El fracaso no es una opción. Max asintió con la cabeza, su rostro estaba determinado. Con determinación, entendemos señor, haremos el trabajo. El equipo recibió un resumen final de la misión y luego llegó el momento de partir. Max sintió la familiar descarga de adrenalina mientras se ponía el traje, revisaba su equipo y se aseguraba de que todo estaba en orden. Rar también estaba listo, su armadura estaba ajustada y sus sentidos en alerta máxima, el viaje en transbordador hacia el sistema. Bardan fue tenso y silencioso. El equipo se concentró en la tarea que tenía por delante. Las estrellas pasaban por el visor mientras viajaban por el hiperespacio cada minuto, acercándolos al inicio de la misión. Max y Rar se sentaron uno al lado del otro. El vínculo entre ellos era palpable en la quietud. Cuando llegaron al sistema Bardan, el transbordador descendió a través de la atmósfera del planeta. Sus motores zumbaban mientras atravesaba las espesas nubes. La superficie del planeta era un paisaje rocoso y árido. Los puestos de avanzada se erguían como un centinela solitario contra el horizonte desolado. Cuando aterrizaron, Max sintió una sensación de desesperación que se apoderó de él. El equipo desembarcó y Max lideró el camino. Rar se acercó a él. El puesto de avanzada era una estructura fuertemente fortificada. Sus paredes estaban reforzadas con capas de metal y escudos de energía en el interior. Los soldados estacionados allí estaban en alerta máxima. Sus rostros estaban tensos mientras se preparaban para el inminente ataque de Zarnak. Max rápidamente se puso a trabajar para evaluar las defensas del puesto de avanzada. Se movió a través de la instalación con un ojo experto notando la ubicación de las torretas, las barreras de energía y el depósito de suministros. Rar olfateó el aire, sus orejas temblaban mientras escuchaba cualquier señal del enemigo que se acercaba mientras hacían sus rondas. Max no podía quitarse la sensación de fe de que algo estaba mal. Las defensas eran sólidas, pero había una duda persistente en su mente, una sensación de que les faltaba algo. Confiaba en sus instintos, le habían salvado la vida más veces de las que podía contar, así que siguió buscando la vulnerabilidad que estaba seguro de que él. Zarnak explotaría. No fue hasta que llegaron al perímetro este del puesto de avanzada que Max encontró lo que estaba buscando. Una sección de la barrera de energía parpadeó de manera intermitente, un pequeño pero significativo fallo en la defensa, por lo demás impenetrable. El corazón de Max se hundió cuando se dio cuenta de las implicaciones que el Zarnak podría explotar. Esta debilidad se deslizó a través de la barrera y lanzó un ataque devastador desde adentro. Max transmitió rápidamente la información al coronel Harris y al comandante del puesto de avanzada, quienes inmediatamente se pusieron en marcha. Reforzando la barrera, pero el tiempo se acababa. Los Zarnak ya estaban en movimiento, su ataque inminente. La primera señal del asalto llegó como un estruendo bajo la distancia, el suelo temblaba bajo sus pies. Max y Rokar tomaron sus posiciones listos para enfrentar el ataque. Los soldados del puesto avanzado se prepararon con las armas listas, sus rostros con una determinación sombría. El ataque de los Zarnak fue rápido y brutal, sus fuerzas descendieron sobre el puesto avanzado como una tormenta. Sus máquinas de guerra, atravesando el paisaje mientras avanzaban, las torretas del puesto avanzado abrieron fuego derribando al enemigo mientras se acercaban, pero los Zarnak siguieron adelante implacables en su ataque. Max y Rar se movieron como uno solo enfrentando al enemigo con una precisión y eficiencia nacidas de incontables batallas peleadas lado a lado. Los agudos sentidos de Rour les permitieron anticipar los movimientos de los Zarnak, flanqueando y superando en maniobras al enemigo en cada giro. Las poderosas mandíbulas y garras del G hicieron un trabajo rápido cualquier Zarnak que se acercara demasiado, mientras Max proporcionaba fuego de cobertura, eliminando objetivos con su blaster, pero la batalla estaba lejos de terminar. Los Zarnak estaban decididos, y sus números parecían interminables a medida que pasaban las horas. Los defensores del puesto de avanzada comenzaron a flaquear, sus reservas de energía menguaban y su munición se agotaba. Max podía ver el precio que la pelea estaba cobrando en sus camaradas. Sus rostros estaban demacrados y cansados. Justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, llegaron los refuerzos. Una flota de naves de guerra humanas descendió del cielo, sus armas brillaban mientras se enfrentaban a las fuerzas Zarnak. La Maria De la batalla comenzó a cambiar. Los Zarnak fueron tomados por sorpresa por el repentino ataque. Max y Rokar lucharon con renovado vigor, haciendo retroceder al enemigo y recuperando el terreno que se había perdido. Los soldados del puesto de avanzada recuperaron sus ánimos. Animados por la vista de los refuerzos y juntos hicieron retroceder a los Zarnak,
obligándolos a retirarse. Mientras las últimas fuerzas Zarnak huían, Max se paró en medio de los restos del campo de batalla, su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Rocar estaba a su lado, su pelaje estaba enmarañado con tierra y sangre, pero sus ojos brillaban con el fuego de la victoria. Lo habían logrado, habían mantenido la línea y protegido el sistema Barden. El coronel Harris llegó a la escena poco después, su expresión era de satisfacción y alivio. Lo lograron, sargento, usted y Rar mantuvieron la línea cuando más importaba el sistema Barden. Está seguro, gracias a usted. Max asintió, el peso de la batalla todavía pesaba sobre sus hombros. No éramos solo nosotros, señor, éramos todos, luchamos como uno solo, y es por eso que ganamos. Harris le dio una palmada en el hombro a Max, su respeto por el soldado era evidente en sus ojos. Tienes razón, Max, pero no te subestimes, tú y Rocar fueron la clave de esta victoria. Has demostrado una vez más que eres más que un soldado y su perro de guerra, son un equipo y uno muy bueno. En eso, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el puesto avanzado, Barden proyectando largas sombras a través del campo de batalla, Max miró hacia el horizonte y sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza. Habían enfrentado la tormenta y habían salido victoriosos, y mientras tuviera a Rar a su lado, Max sabía que podían enfrentar lo que viniera después juntos. Habían forjado un vínculo que ningún enemigo podría romper, un vínculo que los llevaría a través de los días más oscuros de la guerra, y mientras estaban uno al lado del otro viendo las estrellas comenzar a titilar en el cielo que se oscurecía, Max sabía que lo que fuera que les deparara el futuro, lo enfrentarían juntos más fuertes que nunca. Las secuelas de la batalla en el puesto de avanzada, Bardan trajeron un breve pero muy necesario respiro para Max, Rar y el resto de las fuerzas humanas. Los Zarnak habían sido rechazados, y el sistema Barden estaba seguro por ahora. Se estaban realizando reparaciones en el puesto de avanzada y los refuerzos continuaban reforzando las defensas, asegurando que cualquier ataque futuro se encontraría con una resistencia aún mayor, pero incluso cuando el polvo se asentó, Max no podía quitarse la sensación de que algo faltaba en el Zarks. El ataque había sido intenso, pero carecía de la coordinación y la fuerza abrumadora que Max había llegado a esperar de ellos. Era como si el asalto al sistema Barden hubiera sido una distracción, un desmayo para desviar la atención de la fuerza humana de algo mucho más grande. Max compartió sus preocupaciones con el coronel Harris durante una sesión informativa. El coronel escuchó atentamente. Su expresión era grave cuando Max expuso sus sospechas. ¿Crees que los Zarnak tienen algo más planeado?, preguntó Harris. Su tono estaba cargado de preocupación. Max asintió. Sí, señor. El ataque a Barden se sintió como una distracción. Tiraron mucho de ellos, pero no era toda su fuerza. Es casi como si quisieran que centráramos todos nuestros esfuerzos aquí mientras se preparaban para algo más grande. Harris suspiró reclinándose en su silla. He estado escuchando preocupaciones similares de otros sectores. Ha habido un aumento en la actividad de los Zarnak a lo largo del borde exterior de nuestro territorio, pero no hay ofensivas importantes. Es como si estuvieran probando nuestras defensas en busca de debilidades. Max frunció el ceño. Su mente corría mientras consideraba las implicaciones. Tenemos que averiguar qué están planeando antes de que sea demasiado tarde. Si están preparando un asalto a gran escala, tenemos que estar preparados. Harris asintió con la cabeza. Resolute estuvo de acuerdo. Me coordinaré con los otros sectores y veré qué información podemos reunir. Mientras tanto, quiero que tú y Rar estén en espera. Si los Zarnak están planeando algo grande, los necesitaremos listos para desplegarse en cualquier momento. Max reconoció la orden y dejó la oficina del coronel, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre él. La batalla en Bardan había sido una victoria, pero estaba claro que la guerra estaba lejos de terminar. Los Zarnak eran un enemigo astuto e implacable y Max sabía que no descansarían hasta que hubieran asegurado sus objetivos, cualesquiera que fueran. Cuando regresó a sus aposentos, Max encontró a Rar esperándolo. Sus ojos eran agudos y atentos. El Garm parecía sentir la tensión en el aire. Su postura estaba alerta y listo para la acción. Podríamos estar encaminándonos a otra pelea. Pronto, dijo Buddy Max, sentándose al lado de Rocar y pasando una mano por su espeso pelaje. Los Zarnak traman algo, y es solo cuestión de tiempo antes de que descubramos qué. Rar respondió con un estruendo bajo y golpeó el suelo con la cola en una muestra de apoyo. Max no pudo evitar sonreír ante la inquebrantable lealtad de los Garm. Habían pasado por mucho juntos y no importaba lo que les aguardara. Max sabía que Rocar estaría allí a su lado listo para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. No pasó mucho tiempo para que las sospechas de Max se confirmaran. Menos de una semana después de la batalla en Bardan,
una serie de señales de socorro comenzaron a llegar desde el borde exterior del espacio controlado por los humanos. Los Zarnak estaban lanzando ataques coordinados en múltiples frentes, apuntando a puestos de avanzada clave y líneas de suministro en un intento por el esfuerzo de guerra humano. Max y Rar fueron desplegados de inmediato en una de las zonas de batalla más críticas, un puesto de avanzada estratégico en el planeta Alicia ubicado en el borde del espacio controlado por los humanos. Alicia era un centro vital para las comunicaciones y la logística y si cayera, las consecuencias para todo el sector serían catastróficas mientras su transbordador descendía hacia la superficie del planeta. Max revisó el informe de la misión, su mente se centró en la tarea que tenía por delante. Los Zarnak estaban lanzando todo lo que tenían contra Alicia y las fuerzas humanas apenas mantenían la línea. La misión de Max y Rour era reforzar las defensas y ayudar a repeler el asalto de los Zarnak. El transbordador aterrizó en medio de una zona de guerra. El cielo estaba oscuro por el humo y el aire estaba denso con los sonidos de las explosiones de batalla, los disparos y el rugido de los motores. Max y Rar desembarcaron rápidamente y se dirigieron al centro de comando para recibir sus órdenes. La situación era terrible. Los Zarnak ya habían atravesado las defensas externas y estaban avanzando hacia el corazón del puesto de avanzada. Las fuerzas humanas estaban al límite y luchaban por mantener su posición contra el ataque implacable. Max y Rar fueron asignados a una unidad encargada de defender un punto crítico de estrangulamiento. Un paso estrecho que conducía directamente al centro de mando de los puestos de avanzada. Si los Zarnak lograban atravesarlo, tendrían un camino despejado hacia el corazón de la instalación. La batalla que siguió fue una de las más feroces que Max había experimentado jamás. Oleada tras oleada de soldados Zarak y máquinas de guerra chocaron contra las defensas humanas, cada ataque más brutal que el anterior. Max y Rokar lucharon lado a lado, sus movimientos perfectamente sincronizados mientras derribaban enemigo tras enemigo. Rar era una fuerza de la naturaleza, sus poderosas mandíbulas y garras desgarrando las filas Zarnak con precisión letal. Max proporcionó fuego de cobertura a su blaster cortando a cualquier enemigo que se acercara demasiado. El vínculo entre ellos era más fuerte que nunca, forjado en el calor de la batalla y perfeccionado por las innumerables misiones que habían emprendido juntos. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, los Zarak continuaron presionando hacia adelante. Las fuerzas humanas estaban siendo empujadas hacia atrás y se hizo evidente que no podían mantener la línea por mucho más tiempo. La mente de Max corría mientras buscaba una solución, sabiendo que no podían permitirse el lujo de perder en esa posición. Se le ocurrió una idea, un plan arriesgado y desesperado podría darles el tiempo que necesitaban. Rápidamente le transmitió su plan al comandante de la unidad, quien, después de un momento de vacilación, dio el visto bueno. Max y Rokar liderarían un pequeño equipo en una maniobra de flanqueo, rodeando a las fuerzas de Zarak para atacarlos por detrás. Era un movimiento peligroso que les obligaría a navegar a través de un territorio infestado de enemigos, pero era su mejor oportunidad de cambiar el rumbo de la batalla. Con el plan en marcha, Max y Rar partieron con su equipo, moviéndose rápida y silenciosamente a través del caótico campo de batalla. Encontraron grupos de soldados Zanak en el camino, pero los sentidos agudos de Rour y los disparos precisos de Max los mantuvieron un paso por delante del enemigo. Finalmente, alcanzaron su objetivo, un grupo de artillería Zanak que estaba golpeando las defensas humanas desde la distancia. Si pudieran eliminar la artillería, Jerry sería la ofensiva de Zarnak y daría a las fuerzas humanas una oportunidad de luchar. Max dio la señal y lanzaron su ataque. Rokar fue el primero en atacar su enorme cuerpo, destrozando a los soldados Zarnak que custodiaban la artillería. Max y el resto del equipo lo siguieron colocando cargas en las posiciones de los IMP de artillería y proporcionando cobertura mientras Rokar mantenía a raya a los refuerzos enemigos. Las cargas detonaron en una serie de explosiones ensordecedoras que enviaron a la artillería Zarnak en llamas. La onda de choque onduló por el campo de batalla y las fuerzas Zarnak flaquearon su impulso, destrozadas por la pérdida de su gran potencia de fuego. Aprovechando la oportunidad, las fuerzas humanas lanzaron un contraataque, haciendo retroceder a los Zarnak y recuperando el terreno que habían perdido. La marea de la batalla comenzó a cambiar y por primera vez desde que había comenzado el asalto Zarnak, la victoria parecía estar al alcance. Pero justo cuando las fuerzas humanas estaban a punto de dar el golpe final, un masivo, la máquina de guerra Zarnak, un gigantesco behemoth fuertemente blindado, emergió del humo y los escombros y encabezó una última carga desesperada hacia el corazón del puesto de avanzada. El corazón de Max se hundió cuando vio que la máquina de guerra se dirigía hacia ellos. No se parecía a nada que hubieran enfrentado antes. Su gruesa armadura era inmune al fuego de las armas estándar.
Si llegaba al puesto de avanzada, sería imparable. Rockar, al percibir el peligro, soltó un gruñido feroz y cargó hacia la máquina de guerra. Sus poderosas piernas lo impulsaron hacia adelante con una velocidad increíble. Max lo siguió sabiendo que tenían que detenerlo sin importar el costo mientras se acercaban a la máquina de guerra. Max vio un punto débil en su armadura, una pequeña sección expuesta cerca de sus articulaciones. Era una pequeña posibilidad, pero era todo lo que tenían. Raw. Max gritó y el Garm saltó al aire. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la sección expuesta de la armadura de la máquina de guerra. La máquina de guerra se tambaleó. Sus movimientos vacilaron cuando los dientes de Rour atravesaron cables y circuitos. Max disparó su blaster en el punto débil, dirigiendo el ataque a casa con un último gemido de encogimiento. La máquina de guerra colapsó su imponente forma estrellándose al suelo en una nube de polvo y escombros. Las fuerzas de Zarnak, aturdidas por la pérdida de su mayor arma, comenzaron a retirarse. La batalla había terminado. Max estaba de pie en medio de los escombros, su pecho subía y bajaba mientras recuperaba el aliento. Rour estaba a su lado, su pelaje enmarañado con sangre y suciedad, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de la victoria. Lo habían logrado, habían detenido al Zarnak y salvado el puesto de avanzada, pero el costo había sido alto, y Max sabía que la guerra estaba lejos de terminar cuando el sol comenzó a salir sobre él. Campo de batalla, proyectando largas sombras sobre el paisaje en ruinas. Max miró hacia el horizonte, el peso de la batalla todavía pesado sobre sus hombros, pero cuando sintió que Rockar empujaba su mano con su nariz, una pequeña sonrisa cansada cruzó el rostro de Max. Se habían enfrentado a lo peor que el Zarnak podía arrojarles y habían venido juntos en la cima. Eran imparables y mientras se tuvieran el uno al otro, Max sabía que podían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La guerra no había terminado, pero Max y Rar continuarían luchando codo a codo como siempre lo habían hecho y como siempre lo harían.